bienvenidos a una nueva semana política. Lamentablemente, cada cierto tiempo y con frecuencia llega información sobre crisis internacionales que nos hacen hablar una vez más de que está en riesgo la paz mundial. Hace poco, vamos a comentarlo acá, el secretario general de Naciones Unidas dijo una frase que no dejó a nadie, digamos, al margen, ¿no? Cuando sostuvo que estábamos a un error de cálculo de lo que podría ser una aniquilación nuclear. Así de fuerte, así de brutal fueron sus declaraciones. Para hablar sobre el conflicto que vamos a ver si está latente todavía o no, de China, Taiwán y Estados Unidos, me acompañan en este minuto en la Semana Política dos muy buenos académicos. Quiero saludar en primer lugar a Juan Serrano, director del Centro de Investigación sobre Desafíos Internacionales de la UFRO. Juan, gracias por estar acá. Muchas gracias, Héctor, un placer. Y también saludar a Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Gracias, Jorge, también por estar acá con nosotros en la Semana Política. Muchas gracias por la invitación. Como yo les comentaba, sin ánimo de ser muy... de infundir pánico, no cabe duda, pero la verdad es que la situación de esta semana, con la llegada de Nancy Pelosi a Taiwán y las amenazas que surgieron antes de parte de China, advirtiendo, digamos, de consecuencias desastrosas para Taiwán si es que materializaba su viaje, pusieron nuevamente al plano internacional contra la espada y la pared, ¿no? Se generó un problema, un miedo de alguna manera también, y nos vuelve a hacer hablar de que está en riesgo la paz mundial. Hoy Nancy Pelosi se fue de Taiwán. Yo quisiera partir con eso, Juan, y también con Jorge, que ambos me respondieran lo mismo. La partida de Nancy hoy día de Taiwán, ¿aquieta las aguas? ¿Hay un evento ahí de descompresión o esta problemática sigue latente? Partamos contigo, Juan. Bueno, el tiempo nos dirá quién tiene razón, ¿no?, en este debate. No podemos tampoco adivinar el futuro, ¿no? Hay autores o observadores que afirman que este episodio, esta crisis, esta nueva crisis del estrecho de Taiwán entre Estados Unidos y China, pues dentro de unos años será vista pues como el inicio del fin del status quo de Taiwán, justamente, ¿no? El inicio del fin de tal vez una situación pacífica que se ha alargado durante siete décadas, ¿no? Bueno, hay otros observadores que yo me inclino más por esta segunda opción, que decimos que esto es business as usual, ¿no? Esto es un poco más de lo mismo, no somos especialmente pesimistas, si bien, por supuesto, esta crisis pues refleja una serie de problemáticas que son de largo plazo. Esto no empieza esta semana ni acaba la siguiente, ¿eh? Esta crisis de Taiwán es un problema para la paz mundial que tenemos latente y que en algún momento habrá que enfrentar y habrá que solucionar. La pregunta es cuándo, ¿no? Yo, por lo que analizo y observo, no creo que vaya a ser demasiado pronto. Por supuesto, China está aumentando su estrategia asertiva, ¿no?, en la región, pero creo que no es un momento aún para reunificar definitivamente con Taiwán. Jorge, tú eres de la misma opinión. De alguna manera, este es un episodio más, y la salida, que quisiera que pudiéramos interpretar también, la salida hoy día de Nancy Pelosi, si descomprime esta situación, al menos por el momento. Pienso que fue una decisión, la visita irresponsable, inoportuna y que crea un riesgo innecesario desde el punto de vista de la seguridad nacional. Porque, como decía Juan Enrique, hoy día hay un signo de pregunta de qué es lo que viene hacia adelante, pero por lo menos sabemos que los beneficios tangibles, concretos de esta visita son prácticamente ninguno, porque esta no es una visita organizada por la Casa Blanca, al contrario, ha generado complicaciones en la Casa Blanca y en el Pentágono. Tampoco hay una declaración institucional del Congreso bipartidista americano que apoyara esto, más bien es una iniciativa personal de la representante Pelosi, que ha tenido un discurso en las últimas décadas del tema de derechos humanos, de China, pero que al final del día no queda claro cómo esto beneficia al interés de los americanos. Todo lo contrario, las preguntas hoy día son cuánto un escenario de escalada que es posible, pero aún de baja probabilidad, pueda aumentar en esas probabilidades con las consecuencias que esto significa, Héctor,
para el mundo, porque estaríamos hablando del enfrentamiento de las dos principales potencias. Ambas tienen mucho que perder en esto, y también el mundo tiene mucho que perder por su interrelación con las dos principales potencias y con una China que no es la China hace algunas décadas, sino que es una China ascendente y que se encamina a ser la principal economía mundial. Juan, ¿cómo interpretas tú estas manifestaciones chinas antes de la llegada de Pelosi, la que podría ser la primera ministra de Reino Unido? Calificó, digamos, que estaban totalmente fuera de lugar, que eran desproporcionadas. ¿Cómo interpretas tú estas advertencias, digamos, que lo hacen de manera tan vehemente el gobierno chino? Bueno, este es el aspecto más interesante de este episodio, de esta nueva crisis del estrecho de Taiwán. Y bueno, yo no voy a entrar a juzgar, ¿no?, si están bien o mal las declaraciones de un gobierno, no es mi papel. Lo que sí es mi papel es analizar, pues, cuál es el trasfondo de ello, las implicancias, ¿no?, de ello. Vamos a ver, la política de One China Policy, o la política de una China única o reunificación nacional, que es la política exterior de China en este aspecto, no es nueva, llevamos ya muchas décadas con ella. Lo que sí es nuevo es que a nivel al menos retórico ha aumentado en intensidad o en agresividad. Xi Jinping, el actual presidente, ya ha dicho que no se excluye en el futuro, pero no se excluye el uso de la fuerza para reunificación. Entonces la cuestión es, Taiwán se va a reunificar con China algún día. No sabemos cómo, podrá ser por lo legal o por la fuerza, podrá ser como hizo Hong Kong en el 97, con una autonomía administrativa, una región especial administrativa. De hecho, para eso se creó la figura de región administrativa especial en la Constitución china, o bien podrá ser mediante una ocupación militar o equivalente, ¿no? Por lo tanto, justamente el aumento de agresividad, por llamarlo así, del discurso del gobierno chino, hay que entenderlo también en clave de uso doméstico, consumo doméstico. Estaba hablando ayer con colegas de China, justamente, ¿no?, periodistas y demás, y me decían que, bueno, asistían un poco a la sensación de vivir un reality show, ¿no? Que el guión estaba escrito y cada uno interpretaba su papel, un poco teatral. En ese sentido, me decían que había eslóganes como los siguientes, ¿no? Decían, cada día somos más fuertes, o sea, hablando de China, cada día somos más fuertes, no aceptaremos más provocaciones, el tiempo está de nuestro lado, etcétera, etcétera. Entonces, claramente, yo creo que, aunque parezca una crisis y aunque parezca el tono del gobierno chino muy duro, el gobierno chino está siendo beneficiado por esta crisis claramente. Primero, porque está reunificando un poco la opinión pública. Ya saben ustedes, ¿no?, cuando hay un enemigo externo, la opinión pública es más fácil de seducir o manejar, eso es novedad. No olvidemos que sabemos poco de lo que pasa dentro de China, ¿no?, a nivel de opinión pública, desgraciadamente, pero es más o menos claro que hay cierto malestar social en cuanto a las medidas de lockdown, ¿no?, de confinamientos, que son muy duras, como ustedes saben, y también hay cierto malestar con el tema de real estate, o sea, la burbuja inmobiliaria. Entonces, esto es una oportunidad bastante positiva, ¿no?, para el gobierno chino en vistas al Congreso del Partido Comunista de noviembre, donde tenemos que elegir a Xi Jinping por tercera vez. Por primera vez vamos a ver un tercer mandato desde Mao, etc. Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad para el gobierno chino para un poco escenificar cierta histeria, por decirlo así, pero es beneficioso para su opinión pública y, más interesante, es la excusa perfecta para hacer los famosos military drills, ¿no?, ensayos militares, que estamos ya ensayando una futura posible operación militar de ocupación de la isla. Entonces, si comparamos, por ejemplo, la última crisis del 96 con la actual, me refiero a los ensayos militares concretamente, ¿no?, he estado viendo hace un rato, ¿no?, una serie de mapas en la BBC y vemos claramente ya que los disparos, ¿no?, de proyectiles están más cerca de la costa. Estamos de unos 50 kilómetros de los puertos comerciales de Taiwán. También he estado viendo hace un rato esta tarde de que, bueno, es un poco confuso, vamos a ver qué pasa mañana, ¿no?, pero parece que se va a hacer un semi-embargo o semi-aislamiento naval y aéreo de la isla. Bien, ustedes saben que Taiwán no es un país independiente en el sentido de recursos naturales. Es una isla pequeña, su comida, el 70% depende del exterior, o sea, no se pueden alimentar a sí mismos. Repito, el 70% de la comida de Taiwán depende de importaciones. Energía, más de lo mismo. Por lo tanto, estamos ensayando, o sea, el PLA, ¿no?, el Ejército de Liberación Nacional, está ensayando un posible escenario de siege, ¿no?, de sitio de la isla, de aislamiento por mar y aire de la isla, que algún día podrá suceder realmente. Por lo tanto, esto es una manera de mostrar músculo, de desarrollar capacidades militares y demostrar al mundo, en particular a Estados Unidos, de que su capacidad militar no es una broma, no es un mito, no es una leyenda, es algo bien real, y el coste de Estados Unidos de intentar reaccionar a una posible futura ocupación militar de la isla
pues cada día va a ser más elevado. O sea, el coste va a ser inasumible por parte de Estados Unidos de aquí a un par de décadas. Jorge, tú recién hablabas y mencionabas que te parecía irresponsable esta visita de parte de Nancy Pelosi a Taiwán. Y yo recuerdo, hoy día en la mañana leí una columna de Simon Jenkins en el The Guardian, en donde usaba la siguiente parábola. Decía que Occidente estaba jugando muy cerca con el desastre. De alguna manera, lo que quería decir en esta columna es que estas irresponsabilidades, como bien tú las calificas pueden ser, dado la coyuntura que está viviendo el mundo, podrían servir, digamos, de mecha, ¿no? Que pudiese prender una hoguera que después nadie va a saber cómo apagar. El propio, como lo decía recién, secretario general de Naciones Unidas decía lo mismo. O sea, estamos a un tris, ¿no? Basta que alguien se equivoque en la forma de comunicar las cosas como para que esto se vaya de las manos. ¿Tú compartes esta opinión que efectivamente estamos en una situación mundial en donde baste que un error, cualquiera sea, pueda encender esta mecha? A ver, siempre está la posibilidad de una acción, un error o un descriterio, que es el mismo temor que hay respecto de la guerra en Ucrania y la posibilidad de un ataque a un país miembro de la OTAN. Siempre está ese escenario y habrá que verlo en un mapa de probabilidades cuánto puede ocurrir. Pero hay un tema, Héctor, que mencionaba Juan Enrique, que es bien interesante, que Xi Jinping, como enfrenta al Congreso del Partido Comunista a fin de año y busca su tercer periodo, busca también fuentes de legitimidad. Y sabemos que la economía china, incluso de acuerdo a las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, viene atravesando por una desaceleración importante. La política cero COVID ha tenido resistencia en muchas provincias de China, y en consecuencia esto también aparece como una oportunidad para reforzar su liderazgo y para exacerbar el nacionalismo. Estas demostraciones de fuerza como las que están ocurriendo hoy mismo en la tarde. Entonces, creo que lo que plantea el secretario general de la ONU es un fenómeno, una tendencia que se ha ido manifestando de manera emergente y que es preocupante, que en definitiva ningún país, ninguna potencia, incluso Estados Unidos, está muy cómoda con este orden internacional como lo hemos concebido en los últimos 70 años y que tiene este concepto de la Pax Americana, que tú incluso lo mencionabas, de la Pax Romana al inicio. ¿Por qué? Porque hoy día vemos que las dos principales potencias están enfrentadas en esta rivalidad estratégica, porque igualmente necesitan colaboración en algunos desafíos como el cambio climático, el combate al terrorismo, si es que se quiere reconstruir el multilateralismo, pensarlo de una manera distinta. Pero a la vez tú ves que estas potencias, especialmente China, reclaman que este rebalance del poder se refleje también en el orden internacional. Este orden internacional muy basado en el que se llama el rule of law, los mercados abiertos, el orden liberal. Pero al parecer ese orden liberal no está respondiendo hoy día y no hay una mayor atención, como ocurrió, por poner un ejemplo, en la crisis financiera del 2008, donde las potencias se reunieron en el G20 y dijeron, bueno, vamos a dar fórmulas para rescatar el sistema financiero. Hoy no vemos mayormente ese compromiso global, y como no hay ese compromiso global, como el multilateralismo reflejado en sus organismos internacionales tampoco es el canal o el dique de contención de los conflictos, vemos en consecuencia que hay una posibilidad de menor contención de conflictos, de menor contención de este tipo de tensiones mucho menor. Y por lo tanto nosotros podemos estar entrando, esto no se ve de la noche a la mañana, pero podemos estar entrando a una fase de mayor conflictividad, mucho mayor que estos últimos 70 años que han sido probablemente en la humanidad después de la Segunda Guerra, los de menor conflictividad y menor eventos bélicos, y por lo tanto también una globalización más fragmentada, más organizada por bloques. Quizá para mí la foto más representativa de esto, de este rebalance del último tiempo, no solamente lo que vemos en Taiwán o esta China con esta diplomacia al lobo guerrero, mucho más asertiva, más agresiva, lo vemos con esta reunión del presidente de Turquía, de Putin y de Irán, donde los tres no solamente dan señales de cooperación, sino también en materia energética, en materia de comercio, entre otras cosas.
Para resumir, Héctor, yo veo que esta tendencia se puede ir acelerando, de menor contención a los conflictos, de que se acaba este poder hegemónico de Estados Unidos como gran director de orquesta de la globalización y que vamos a ir teniendo cada vez mayor presión a que el orden internacional vaya reflejando de una u otra manera este rebalance del poder, con lo que va a significar eso también con nuevas tensiones. No veo que desencadene inmediatamente un conflicto bélico en Taiwán, pero sí creo que los diques de contención que hemos estado acostumbrados en esta última década claramente están siendo mucho más débiles por este menor compromiso global de las principales potencias. Jorge, bueno, y tú también, Juan, hacías mención de la 20º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, ¿no? Que viene en unos meses más. Sobre eso en particular, si bien sabemos que tampoco se conoce mucho de la información pública de lo que pasa en China, pero ¿qué tan estratégico es para Xi Jinping en este minuto reconsolidar ese liderazgo ante, digamos, el próximo Congreso del Partido Comunista Chino? Bueno, Xi Jinping ha declarado que espera durante su mandato, que no sabemos cuánto va a durar, ¿no? Cuántos mandatos va a durar, quiere decir su papel, ¿no? Como presidente. Él ha prometido, digamos, a la nación china que va a reunificar China, o sea, que va a integrar Taiwán. No sabemos esto realmente si es retórico, es real, veremos qué pasa, pero ese es el escenario. Por lo tanto, claramente, hablamos también de giro autoritario de China últimos 10 años, 9 años, ¿no? La campaña que ha habido contra la corrupción ha sido brutal, hablamos de millones de cuadros del Partido Comunista que han sido cesados, incluso algunos encarcelados, ¿no? Por asuntos de corrupción. Por supuesto, hay autores que dicen que es una purga a la antigua, ¿no? Un poco camuflada, otros que no, que dicen que realmente se está reforzando el Estado de Derecho con características chinas, un Estado de Derecho diferente al nuestro, por supuesto. Pero eso vamos, ¿no? A realmente una estabilidad política en China, yo creo, sin precedentes. El Partido Comunista Chino puede ser la organización del mundo con más poder acumulado. Por lo tanto, hay que acomodarse a eso. Y va a ser complicado que Estados Unidos, pues, de su opinión pública, un país, perdón, complejo, ¿no? Yo creo personalmente que empieza a presentar síntomas de disfuncionalidad. Su sistema político es claramente, a mi parecer, disfuncional. La visita de Pelosi lo decía Jorge, o sea, bueno, sí, la separación de poderes está muy bien, ¿no? El presidente, el ejecutivo no puede obligar a una diputada a hacer X o Y, pero eso, pues, desde el punto de vista de China, les da igual. O sea, el gobierno chino, pues, no me van a contar una teoría de separación de poderes del siglo XIX y siglo XVIII para explicarme la actualidad del siglo XXI, no es lo que viene a decir el gobierno chino, ¿no? Por lo tanto, insisto en que Estados Unidos, que sepa acomodarse a la posición de segundo potencia, va a ser complejo, ¿no? Por la ideología nacionalista, de excepcionalismo estadounidense, esta ideología mesiánica, ¿no? Que tienen algunos líderes estadounidenses, no todos obviamente. Va a ser complejo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Jorge, sí, ¿querías agregar? Dale. Que escuchaba tu pregunta y uno veía la evolución de China en los últimos 20 años, especialmente su ascenso económico. La moral de China hoy día es muy distinta a la de la China del pasado. Sabe, por ejemplo, que desde la década del 2000 está convirtiéndose en el socio comercial dominador del mundo. Más de un centenar de países, su principal socio comercial es China. Por otro lado, se ha ido extendiendo en este relato, narrativa de la franja, la ruta y la seda, no solamente una globalización comercial, sino también a través de la inversión, de la infraestructura, del financiamiento. Entonces sabe que es esta suerte de potencia desafiante al incumbente que ha sido de la historia reciente como es Estados Unidos, y eso Xi Jinping, me imagino yo, además con este ánimo de consolidar su poder por un periodo bastante extenso de tiempo, sin límite, lo quiere obviamente plantear en el Congreso Comunista Chino. Entonces, la trampa para China es que China, al estar también tan interconectada con el mundo y con Occidente, sabe también que en un conflicto bélico tiene mucho que perder desde el punto de vista de la prosperidad, del crecimiento, del progreso de su país. Y por el lado de Estados Unidos, como lo mencionó Juan Enrique, tiene tantos problemas, tantas distracciones a nivel de política doméstica, la polarización, las dificultades del presidente Biden con el Partido Demócrata, la tensión social, entre otras cosas, que obviamente eso ha copado su agenda, y el americano, que lo viene manifestando ya hace mucho tiempo, cada vez está menos interesado en este rol de Estados Unidos global, en esta suerte de liderazgo y que se hace cargo de problemas de otro, teniendo muchos problemas internos. Para terminar,
un conflicto bélico le sumaría mucho más problema a una economía americana que ya tiene dificultades en materia de inflación, de la posible recesión técnica, y que eso en consecuencia también le terminaría jugando en contra al propio gobierno de Estados Unidos. Ujú. Como para ir cerrando, y me gustaría también invitarlos a los dos a reflexionar sobre el papel de Europa en precisamente en cómo se están rebarajando, digamos, el naipe de la globalización y el control económico y también el control del poder, ¿no? Del mundo, por decirlo así. Para la Segunda Guerra Mundial había fanáticos que querían apoderarse del mundo. Hoy día lo que vemos, tenemos un conflicto en Ucrania, tenemos eventualmente un, un intento, digamos, de China de integrar a Taiwán, lo que podría generar otro conflicto armado, pero son conflictos que tienden, o al menos en lo más obvio, tienden, digamos, a buscar, a reincorporar un terreno que es colindante, que es cercano, no es una inspiración, digamos, como de mediados del siglo XX. Pero en este juego, Europa, ¿qué papel estaría tomando? ¿Un papel de espectador, Juan? Bueno, bueno, se han dado cuenta, ¿no? Por el acento que yo soy ciudadano europeo, ¿no? Por eso lo pregunto. Sí, sí. Y aquí, desgraciadamente, no me va a costar más el objetivo, ¿no? Antes hablaba que no hay que hacer juicio de valor, bueno, no es tan fácil, ¿no? Yo estoy triste de ver que la Europa ni está ni se la espera. Estamos haciendo, los gobiernos europeos haciendo un continuismo atlantista de modé que realmente me parece un disparate. La reacción, bueno, esto insisto, es una opinión un poco más personal, ¿no? Pero la reacción que ha tenido Europa apoyando digamos, la respuesta estadounidense a la guerra de Ucrania, me parece, o sea, más que eso, lo anterior, ¿no? La pretensión de Ucrania de integrar la OTAN, creo que es un error estratégico que nuestros nietos lo pagarán. Es decir, ¿cómo puedes pretender que Ucrania se meta primero en la Unión Europea y después en la OTAN a medio plazo, cuando dependes de la energía, ¿no? del gas ruso y del comercio e inversiones de China? Es que, no sé, eso solo demuestra la debilidad política otra vez más, ¿no? Como decía Kissinger hace décadas, ¿no? De que aún no conocía el teléfono de Europa, ¿no? De europea. Bueno, yo es que no sé a quién tengo que llamar por teléfono cuando quiero hablar de europea, ¿no? En materia de política exterior. Bueno, en el caso, por ejemplo, de España, pues claramente el seguidismo del eje franco-alemán es notorio. Somos una colonia, por decirlo así rápidamente, un satélite, ¿no? Del eje franco-alemán. Italia, pues cuando hubo el gobierno populista, ¿no? Del movimiento 5 estrellas, intentó salirse, se metió en el Belt and Road Initiative, en la franja de ruta de la seda. Después, bueno, ha habido otro cambio de gobierno, se ha salido. Por lo tanto, no sé, yo claramente es un poco contradictorio. Por ejemplo, hablaba Jorge, ¿no? De esta retórica, esta narrativa, relato, ¿no? De China como inversor, comerciante, que va a construir infraestructuras, y real. Pero cuando uno ve los datos, ¿no? Pues o sea, la retórica oficial dice que va a construir infraestructuras en los países en vía de desarrollo, es un poco lo que dice el gobierno chino, ¿no? Que va a ayudarnos, como ejemplo Chile. Pero cuando ve los datos, la mayor inversión es todo en Europa. O sea, están comprándose, las empresas chinas están comprándose, pues ya sea real estate y sobre todo, por supuesto, empresas con algún tipo de patentes tecnológicas, ¿no? Por lo tanto, el papel de Europa, pues es una especie de supermercado en rebajas de empresas tecnológicas para inversión china, y países menos desarrollados, como puede ser España u otros, una especie de destino turístico para los nuevos ricos del mundo, ¿no? Creo acá, sí, creo, Juan Enrique, Héctor, que esto es lo que se llaman las potencias medias. Pensemos en Francia, en Alemania, un Reino Unido. Bueno, Reino Unido ahora está fuera de la Unión Europea. Disculpa, pensando además y poniendo el ingrediente que en este papel que es un poco deslavado de Europa, pero que además anida una guerra. Hoy día hay una guerra en Europa. O sea, además hay un conflicto armado. La crisis de refugiados. La crisis de refugiados. Tremenda, ¿no? La segunda después de Siria. Exactamente. Y creo que la tercera es Venezuela, en las cifras. Pero Siria, sí. Ahora está la de Ucrania y va Venezuela. Sí. Mira. Yo te interrumpí, prosigue. O sea, yo creo que tienen el rol de potencias medias, y las potencias medias creo que no son las que van a determinar o las que van a ser cruciales en lo que viene. Para mí, como lo dice la propia estrategia de seguridad de Estados Unidos, el desafío de largo plazo más serio del orden internacional es China. Ni siquiera dice que es Rusia, es China. Segundo, la Unión Europea está enfrentando su propio problema generado por la alta dependencia del gas y el petróleo, especialmente el gas, y la transición energética va a costar sangre, sudor y lágrimas. No es de un día para otro. Enfrentan los propios gobernantes la presión de sus gobernados, que podrán solidarizar con la lamentable situación de Ucrania, pero cuando las cuentas de luz, las cuentas de energía te comienzan a subir, ¿a quién apuntas tú? A tu gobierno.
se olvida de la guerra, ¿no? El factor externo para las personas finalmente no cuenta. Entonces, Europa está enfrentando este serio problema de la dependencia energética y creo que su energía, su foco va a estar concentrado en esto y, en consecuencia, una eventual escalada de la situación de Taiwán va a tener, sin lugar a dudas, efecto en Europa, pero va a ser un asunto más bien que va a estar liderado por Estados Unidos y China y que Europa va a tener un rol más secundario, más de acompañamiento, más incluso de espectador. Y eso pasa por los problemas que tiene Europa, a los cuales se le ha añadido, obviamente, la guerra en Ucrania. Sí, es complejo el panorama, como bien decía, sin ánimo de resumir las ideas de ustedes propuestas, pero claramente estamos en situación latente, ¿no? Aquí es una situación que tampoco se pueden analizar, digamos, los contextos, pero anticipar si esto puede haber o no escalada, y volvemos a recuperar las palabras de Guterres, falta nada más que alguien se equivoque, se pegue un descriterio como para que estemos hablando en otro orden de magnitudes. Muchísimas gracias, Juan. No sé si querías agregar algún comentario más antes de cerrar el programa. Una idea Bueno, final. nada, muchas gracias, ¿no? Por supuesto. Y bueno, la historia la escriben los pueblos. No estamos condenados a repetir los errores y tampoco podemos aprender del pasado. Es decir, nadie esperaba, ¿no?, que Chile iba a haber un estallido social y lo hubo. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y también, sí, efectivamente, el tema del error, ¿no?, de cálculo, colisiones, o una bomba que explota un metro más a la derecha que a la izquierda, a mí me preocupa, tanto en Ucrania como en el estrecho de Taiwán, ¿no? Ya pasó en 2001, un pequeño dato, ¿no? En 2001 ya hubo un choque, ¿no?, de aviones entre Estados Unidos y China. Y claro, eso es un ejemplo que citamos, ¿no?, habitualmente, como estos malentendidos en materia de seguridad que nos pueden poner un poco pues eso, la chispa en la hoguera, ¿no? Pero bueno, yo creo que no estamos tan mal en Chile, es un poco la conclusión. Muy bien, bueno, quisiera dar las gracias a Juan Serrano, académico de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias por estar con nosotros y también agradecer a Jorge Satt, académico de la Universidad Católica, por esta interesante conversación. Y bueno, y desde luego los voy a dejar invitados para una próxima oportunidad para seguir analizando el contexto y las crisis internacionales. Que estén muy bien, nos vemos en un próximo capítulo.